Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos nuevamente al curso Fortalecimiento de Capacidades de los miembros de los Consejos de Recursos Hídricos y Administraciones Locales del Agua de las Cuencas de la Vertiente del Pacífico. Mi nombre es María del Carmen Tejada, soy la tutora encargada de este módulo 1, la gestión de recursos hídricos para el desarrollo sostenible y la responsabilidad de los consejos de recursos hídricos de Cuenca. Eh, Antes que nada, quisiera agradecer la participación activa de todos ustedes, o por lo menos la mayoría, ¿no? En las actividades encargadas para después de la sesión pasada, la sesión número 2, como también para introducirnos en esta sesión número 3 que corresponde ya a nuestra nueva unidad didáctica, la unidad didáctica número 2, es decir, estamos cerrando con la sesión anterior el marco normativo de la gestión de los recursos hídricos en la cuenca hidrográfica, que es la unidad didáctica 1. Y en el marco de esta unidad didáctica 1, hemos encargado algunas actividades. Una primera referida justamente a conocer cuáles han sido sus impresiones, comentarios, interrogantes que han surgido producto de nuestra sesión 2, en donde hemos abordado de manera particular aquellos instrumentos de política, ¿no es cierto?, que orientan las intervenciones en materia de recursos hídricos. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque no quiero olvidar precisar que es necesario que registren su asistencia. Tienen el link, el formulario, por favor, en el chat, ¿sí? Que lo tienen en la partecita inferior, como ya lo hemos mostrado en las anteriores presentaciones. Tienen el chat en la parte inferior, entonces ahí ustedes podrán encontrar el formulario de asistencia. No olviden que la asistencia forma parte de los criterios de evaluación. Si no se registran, pues no tenemos cómo evidenciar su participación. Ok, dicho esto, quisiera compartir con ustedes algunas de las interrogantes, las preguntas que han surgido, como decíamos, en torno a nuestra unidad didáctica 1, en particular en lo que corresponde a la sesión 2, donde mencionábamos, habíamos abordado los temas referidos a los instrumentos de política y habíamos también desarrollado algunos ejercicios que nos permitían ir identificando justamente cuál es este aporte de los instrumentos de política, de los instrumentos normativos, en el quehacer del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, en el quehacer de la problemática particular de la cuenca Quilca-Chile. Y en ese sentido han surgido algunos comentarios, algunas precisiones que quisiera compartirlas con ustedes. Un primer elemento en torno a este tema tiene que ver con esta preocupación que existe en relación a los procedimientos metodológicos, la necesidad de contar con información para la determinación del caudal ecológico y con esto garantizar, ¿no es cierto?, la disponibilidad de recurso hídrico que se requiere para, digamos, este equilibrio que hemos dicho que necesitamos para garantizar la disponibilidad hídrica. Entonces, y ahí surgen una serie de preocupaciones, pues se requieren hacer estudios y para hacer estos estudios se requiere de presupuesto. Ahí, si bien ustedes, como lo mencionó el director ejecutivo del programa, van a recibir también actividades o, digamos, un curso en relación al tema de financiamiento, sí podría comentarles que, por ejemplo, un primer mecanismo que ustedes tienen para poder financiar estas intervenciones son justamente, por ejemplo, los proyectos de inversión pública que les denominan los proyectos de inversión verdes, ¿no es cierto?, donde uno puede desarrollar distintas iniciativas de inversión, justamente entre ellas las referidas a mejorar la disponibilidad hídrica como parte de los servicios ecosistémicos. Entonces, digamos que ahí hay un mecanismo, es decir, existe la posibilidad de asignar recursos de inversión pública para proyectos específicos que están dirigidos a mejorar la provisión de determinados servicios ecosistémicos. Entonces, y entre ellos está justamente, por ejemplo, el de regulación hídrica. Y si necesitamos, como parte de estas intervenciones, la, digamos, posibilidad de disponer de información, pues es parte de lo que podemos incluir en nuestros proyectos de inversión. Otro tema o otro recurso tiene que ver, por ejemplo, ¿no? Hemos hablado de este contexto particular
en el cual nos encontramos referido al contexto de cambio climático que nos plantea una serie de desafíos en relación a la gestión del riesgo, de desastre en contexto de cambio climático, a la disponibilidad del recurso hídrico, ¿no es cierto? Y toda esta situación de estrés de recurso hídrico donde, digamos, la disponibilidad del recurso va a variar a lo largo del territorio, o ya está variando, ¿no es cierto? Entonces, también ya el Perú cuenta con el Fondo Verde para el Clima, la autoridad que está encargada justamente de coordinar lo necesario para la asignación de recursos en el marco del Fondo Verde para el Clima es el Ministerio de Economía y Finanzas, lo hace en coordinación con el Ministerio del Ambiente y quien, digamos que hay instituciones particulares que pueden tramitar iniciativas de proyectos en el marco de este Fondo Verde para el Clima y por lo general son instituciones internacionales porque se requiere, digamos, cumplir con una serie de requisitos. Pero en el Perú contamos con una institución que es el Profonampe. El Profonampe es una entidad acreditada para la gestión, presentación de propuestas de proyectos para ser financiadas con cargo al Fondo Verde para el Clima. Otras organizaciones internacionales son el Banco Mundial, el BID, GIZ, digamos, estas entre las que nosotros podemos conocer, ¿no? La CAF, hay muchas otras más, ¿no? Pero si queremos mirar, digamos, de manera particular lo que tenemos en el Perú, tenemos, como les mencionaba, a Profonampe. Entonces, es importante que miremos cómo podemos articular, decíamos que esta mirada de cuenca nos ofrece esta posibilidad de plantear una problemática que justamente contribuya al sustento, justificación de la necesidad de plantear proyectos en el marco de distintas fuentes de financiamiento. Todo está en la capacidad de gestión, de innovación para poder plantear alternativas en este contexto de la diversidad de fuentes que podrían contribuir a superar estas dificultades sin con eso agotar estas otras fuentes de financiamiento que tenemos desde el nivel nacional. Otro elemento sobre el cual llamaban la atención es el incumplimiento de la normativa, en particular de la normativa, la política de recursos hídricos. En realidad es un problema que uno podría identificarlo en distintos sectores. No obstante, estamos aquí abocados al tema de recurso hídrico y en efecto un tema sobre el cual ustedes llaman la atención es la necesidad de implementar mecanismos de seguimiento para el cumplimiento de la normativa y en efecto, ¿sí? Se trata de contar con una capacidad de gestión, ¿no es cierto?, de, digamos, la autoridad encargada de la implementación de la normativa en el marco de justamente, digamos, la estructura orgánica que tiene la Autoridad Nacional del Agua, donde además los consejos de recursos hídricos de Cuenca forman parte de esta estructura, pues se puede aprovechar justamente estos espacios para apoyar en estos mecanismos de control y vigilancia, ¿no es cierto?, en los ámbitos de Cuenca para garantizar el adecuado cumplimiento de la ley. Pero uno diría que eh, definitivamente uno de los aspectos más críticos para garantizar el cumplimiento de la normativa está sustentado, si uno mira, y nuevamente, no solamente considerando el tema de recursos hídricos, es la pérdida de valores, porque lo que se ha perdido también es el principio de autoridad. Ustedes lo mencionaban en la sesión anterior, en la medida que se pierde el principio de autoridad, pues es complicado hacer respetar la normativa y esto tiene como, digamos, una de sus causas, por decirlo así, la pérdida de valores, ¿no es cierto? Y entonces necesitamos recuperar esos valores y eso tiene que incorporarse entonces en nuestra cultura, ¿no es cierto? En nuestra manera de hacer las cosas, en nuestras prácticas, en nuestros usos, nuestras costumbres. Y creo que digamos, una oportunidad para recuperar justamente estos valores, creo que son todas aquellas intervenciones que se pueden hacer en el marco del fortalecimiento de la cultura del agua. Eh, Otro elemento que ustedes mencionaban tiene que ver en general con los desafíos de la implementación de los instrumentos normativos, los ya anotados como los referidos a financiamiento, los referidos al tema de capacidad de control, de seguimiento,
de cumplimiento de esta normativa, el tema de capacidades, de conocimiento, ¿no es cierto? Porque ¿cómo puedo pensar en aplicar algo que no sé, ni siquiera que existe, ¿no es cierto? Entonces, primero necesito conocer. Y en ese sentido, justamente, hacían algún comentario en relación a que si bien los instrumentos de política, como la política de Estado, reconoce al recurso agua como un recurso, como un patrimonio de la nación, preguntaban por qué es que la ley no hace lo propio, la ley de recursos hídricos. Y aquí creo que siempre es importante revisar, ustedes como parte del material complementario que han recibido para las sesiones anteriores, en especial, si me refiero a la ley de recursos hídricos, nos estamos refiriendo al material complementario de la sesión 1. Ahí ustedes van a encontrar la ley de recursos hídricos y mirarla con mayor detalle. Y si miramos justamente en la ley de recursos hídricos, se hace mención en relación al agua y nos dice lo siguiente, ¿no? El agua constituye patrimonio de la nación, es decir, sí está precisado en estos términos en la ley. Nos dice además que el dominio sobre ellas es inalienable e imprescriptible. Es un bien de uso público y su administración solo puede ser otorgada y ejercida en armonía con el bien común, ¿sí? La protección ambiental y el interés de la nación. No hay propiedad privada sobre el agua. Además, expresamente la norma hace mención al tema de que no hay propiedad privada en relación a este recurso. De la misma manera, se plantea esta, digamos, reflexión en torno a las lecturas compartidas en relación al análisis normativo que se ha hecho por diferentes autores. Y en ese sentido, ustedes llaman la atención sobre que son interesantes estas lecturas, pero que sin embargo, en efecto, resulta útil hacer como un balance transcurrido ya un tiempo en consideración que las lecturas, por ejemplo, que se han compartido son del año 2015. No obstante, yo creo que esas lecturas también nos ayudan a identificar un elemento fundamental. Por un lado, conocer cuáles eran nuestros desafíos en ese momento, ¿sí? Y en función al análisis que se hacía sobre la implementación de la normativa, considerando que la ley de recursos hídricos se aprueba en el año 2009, ¿sí? Y en relación a este tema, entonces, decía, llamamos la atención sobre cómo estas lecturas nos ayudan a identificar entonces qué elementos en efecto ya hemos podido superar, pero qué elementos aún se constituyen en desafíos y en qué medida hemos logrado avanzar en algunos elementos que contribuyen a la superación de estos desafíos. Porque de pronto uno podría pensar, ok, ¿por qué es que no hemos logrado superar estas dificultades? ¿No? Yo diría una primera pregunta es si es que seguimos haciendo lo mismo, ¿podemos esperar un resultado distinto? Creería que difícilmente, ¿no es así? Entonces necesitamos cambiar nuestras maneras de hacer las cosas para tener un resultado, los resultados que esperamos, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos cambiar? Yo creo que parte de la reflexión incluye la lectura de este tipo de material que nos ayuda a no perder de vista estas distintas aristas, ¿no? Es importante también tomar en cuenta, en relación a esta preocupación sobre la actualización de la política y estrategia nacional de recursos hídricos, como mencionábamos con anterioridad, este instrumento está siendo actualizado, está en proceso de actualización, no es que ya se haya concluido, entonces digamos que entendemos que esto está todavía en proceso, están recién, digamos, implementándose las acciones necesarias para la actualización de este instrumento. Eh, Ustedes identifican que aún en efecto sigue siendo un desafío la solución de controversia, ¿no es cierto? Necesitamos fortalecer la institucionalidad para lograr la generación de consensos en relación a distintas controversias que se podrían presentar en distintas cuencas. Creo que la posibilidad de compartir, intercambiar experiencias entre las cuencas también es digamos, una oportunidad para conocer
cómo es que se vienen resolviendo inconvenientes, conflictos en distintos ámbitos para ver qué podemos aplicar en nuestra cuenca, porque ojo, no se trata de traer, digamos, lo aplicado en el otro ámbito como una receta paso a paso, sino básicamente recogiendo de la experiencia anterior lo que corresponda y aplicándola de acuerdo a nuestras particularidades, nuestra realidad, ¿no? De lo contrario, podríamos tener efectos no deseados, ¿no? Bien, entonces, digamos, como habrán podido ver, hay un conjunto de comentarios, aportes bastante interesantes. Y otra digamos, el ejercicio que se les pidió desarrollar después de la sesión anterior justamente era uno vinculado a que compartan alguna experiencia en relación a la aplicación de elementos considerados en la normativa en materia de recursos hídricos y en torno a ello, qué inquietudes habían surgido en relación a esta implementación, ¿no?, de estos elementos normativos referidos en la ley o en la política, ¿no? Y, por ejemplo, nos indican, como decíamos, que en tanto, por ejemplo, no está claro el procedimiento para el tema de la determinación del caudal ecológico, no se estaba avanzando o no se asignaba, ¿no es cierto?, el recurso necesario que se requiere para como lo identificamos en anteriores sesiones, este otro uso que debemos reconocer también en nuestra cuenca. Y que entonces, en tanto no había esta información, pues no se estaba avanzando en este tema. Aquí creo que es importante recordar que existe que uno de los principios establecidos en la Ley de Recursos Hídricos es el principio precautorio. ¿Y qué es lo que al final de cuentas nos dice este principio precautorio? Que, por ejemplo, asociado a esta situación particular, aún en casos donde no existe información certera sobre la posibilidad de que el recurso y su disponibilidad en condiciones de calidad, cantidad, oportunidad se encuentre en riesgo, pues debemos de tomar las medidas necesarias para evitar que se genere un daño, ¿no? Digamos, un perjuicio en relación a estos elementos de calidad, cantidad y oportunidad en relación a la disponibilidad del recurso. Entonces, dicho esto, diríamos que entonces, ¿qué medidas podemos ir tomando para que en tanto dispongamos de la información necesaria, podamos asignar una determinada cantidad de recurso hídrico para disponer, ¿no es cierto?, de este caudal ecológico que requerimos para la sostenibilidad en la cuenca? Entonces creo que podemos ir aproximándonos, ¿no es cierto?, con información preliminar para, en función a eso, ir tomando decisiones y cada vez procurando que éstas sean más eficientes. Otro elemento que ustedes llaman la atención tiene que ver con la alteración de la calidad de fuentes de agua para uso poblacional, ¿no es cierto? Y cómo es que algunas intervenciones, algunos usos, están poniendo en riesgo las fuentes de agua para uso poblacional. Como habíamos mencionado, ya la norma establece la necesidad de, digamos, implementar las intervenciones que sean necesarias para garantizar, como habíamos precisado, el recurso hídrico en cantidad, calidad y oportunidad, priorizando, como habíamos dicho, el agua para consumo humano. Nuevamente se trata de, si tenemos identificado que hay un problema, ¿cómo podemos hacer para solucionarlo? Sabemos que el problema vinculado al recurso hídrico es un problema complejo, ¿sí? Y que necesitamos ir avanzando de manera progresiva, ¿sí? Pero entonces vayamos comiéndonos el elefante a mordiscos, ¿sí? No pretendamos resolver todo el problema que sabemos que tiene, digamos, muchas aristas, pero vayamos abordándolo de manera progresiva. Otra precisión que nos hacen es la dificultad de información, ¿no es cierto?, de contar con la información necesaria y más precisa en relación a la oferta de recurso hídrico y en relación a la demanda del recurso hídrico. Nuevamente, la necesidad o la posibilidad de disponer de información
sabemos que necesitamos recursos para la elaboración de estos estudios. Y había comentado yo al inicio justamente de esta sesión que tenemos la posibilidad de recurrir a distintas fuentes que nos pueden ayudar, digamos, a superar estas dificultades de manera progresiva. Y sabemos que además cuando estamos hablando de estudios en inversión, los estudios son como un medio para un determinado, para obtener un determinado producto. Entonces podríamos aprovechar para avanzar sobre algunos temas particulares en la cuenca que requieren como insumo justamente la elaboración de estos estudios, con lo cual no solamente al final de la inversión disponemos de los estudios, sino que, como decíamos, avanzamos en el desarrollo de inversión que se requiere en el ámbito de la cuenca Quilca-Chile, ¿no? Es importante también, ustedes llaman la atención sobre la necesidad de implementar mecanismos que permitan hacer efectivas las sanciones, y entonces aquí miramos un grupo de actores a los cuales es importante sensibilizar para, digamos, poner de manifiesto la urgencia, ¿no es cierto?, de implementar y llevar a cabo digamos, estos mecanismos de sanción para que podamos avanzar en el adecuado uso del recurso, no sea porque se haya infringido normas en materia de aprovechamiento superando las licencias otorgadas o los derechos de uso otorgados, o en tanto estamos contaminando el recurso y no estamos asumiendo la responsabilidad. Es decir, pueden haber distintas razones por las cuales finalmente estoy sujeto a una sanción. Tenemos que trabajar con las autoridades que están abocadas a esta tarea de sancionar a los distintos usuarios por el cumplimiento de las normas, para que podamos también, de cierto modo, eh, ir avanzando en este tema de las sanciones también, que sabemos que es uno de los desafíos, ¿no? Bueno, entonces creo que ahí hay una serie de comentarios, y quizás antes de introducirnos a la sesión 2 quisiera abrir un poco el espacio para conocer si hay algunos comentarios, inquietudes adicionales, considerando que estamos, como había mencionado, cerrando nuestra unidad didáctica número 1, referida de manera más específica a los elementos normativos y de política. Donde ustedes mismos han podido identificar la utilidad de estos instrumentos en el quehacer del Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca Quilca-Chile, pero lo cual no quiere decir que más adelante no hagamos referencia al tema normativo, pero nos iremos introduciendo en otros temas que son de interés también para ustedes, y en ese sentido quisiera abrir, como les digo, un poco el espacio para que ustedes puedan compartir algún comentario adicional, alguna reflexión, alguna inquietud en relación a este tema. No sé si alguno de ustedes se anima, alguien quiere tomar la palabra. Doctora María del Carmen. Sí, Roland, lo escuchamos. Juan Jesús, Ay, me parece discúlpame. que mi nombre no aparece, lo voy a arreglar eso. Ya, sí, porque aparece HP, entonces, Juan Jesús, te pediríamos que puedas, Sí, mira, tú le pones nomás, le das clic en los puntitos que aparecen en tu nombre cuando aparece abajo, tú vas a notar que ya, dice participantes. Le das clic en los puntitos que aparecen en tu nombre hacia la derecha y ahí dice renombrar. Le ya, pones tu nombre y, por favor, no solo tu nombre y tu apellido. claro, claro. ¿Sí? Genial. Dinos, Juan Jesús. Bueno, la escuché decir de que las políticas y estrategias, justo lo que habíamos visto, están en proceso de actualización. Ujú. Eh, Luego del análisis de las inquietudes de todos los que estamos participando, mayormente, ¿en qué aristas se está actualizando estas políticas y estrategias? Eso queríamos para tener una idea global de este tema. Ujú. Ok, perfecto. Recojo entonces la inquietud para responder a su pregunta, pero quisiera saber si hay algún otro comentario, inquietud. Veo a Saúl Alire con la Sí, mano buenas tardes. levantada. Sí, buenas tardes, María del Carmen. Buenas tardes con todos y todas.
Buenas tardes, Sí, Saúl. un poquito, ahora, como tú dices, terminando este módulo, que hemos visto toda la parte normativa y los comentarios que se ha vertido, me queda también a mí este desafío, ¿no? De ver cómo esta parte normativa se va a poder entender bien entre los diversos usuarios. Es decir, en el caso de los amigos de SEAPAR, pues para ellos es importante la calidad del agua, ¿no? Y la cantidad. Pero no es lo mismo para el sector agrario ni para otro usuario, porque ellos no tienen la necesidad de que para el uso poblacional tengan que potabilizarlo y eso incurre en un costo adicional y demás. Entonces, acá el desafío pues es importante resaltarlo porque ponerse de acuerdo con todos los diversos actores para llegar hasta qué punto vamos a tener coincidencias para poder garantizar esa disponibilidad en calidad del agua, de verdad nos pone un reto muy grande, muy alto. Creo que tú sabes muy bien y algunos también lo deben conocer, pues SUNAS como institución reguladora del servicio de saneamiento viene haciendo que prácticamente todos los prestadores a nivel nacional incluyan dentro de su tarifa el costo para desarrollar los mecanismos de retribución del servicio ecosistémico. Sin embargo, es uno de los usuarios que ha comenzado a mirar, que ha comenzado a trabajar, pero los demás usuarios, reitero, al parecer no tendrían la misma mirada, sobre todo en la calidad del agua. Entonces, hoy día siendo el Día Mundial del Agua, creo que es muy importante resaltar este tema, María del Carmen y colegas, porque definitivamente este reto es muy importante, ya lo hemos señalado, no hay recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Lo que va a aportar una empresa de agua no es, digamos, una gran cantidad de recursos financieros. Y lo que también preocupa en el caso de la cuenca Quilca-Chili, que es algo que también hasta ahora creo que no tenemos una data muy correcta, hay hasta estudios por parte de la misma empresa, pero ya tiene que ver con cantidad. Dado que tenemos embalses, y otra vez viene el problema de los recursos financieros, no hay una especie de mantenimiento, sobre todo aquí al tema de lo que se va sedimentando los embalses, las represas, que eso más adelante va a repercutir en la cantidad. Entonces, si no hay recursos para eso, pues ¿cómo vamos a ver más adelante esta sostenibilidad? ¿No? Entonces, creo que hay bastantes cosas que la parte normativa lo deja muy en claro hacia dónde debemos de mirar, pero no se tienen todos los recursos, al parecer, para poder trabajar este tema cuando los demás usuarios, digamos, no tienen el mismo interés que todos, ¿no? Entonces, era ese mi comentario, María Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Saúl, por el comentario, por la reflexión, la pregunta, de cierto modo, porque es como una pregunta abierta, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Ok, ¿y alguien más que quiera compartir alguna inquietud, alguna reflexión? ¿No? Ok, entonces voy a pasar un poco a compartir mis respuestas o mis comentarios a la luz de lo que ustedes han mencionado. En relación a lo compartido por Juan Jesús, ¿en qué aspectos está siendo actualizada la política y estrategia nacional de recursos hídricos? Este instrumento justamente está siendo actualizado en correspondencia con las líneas de acción de seguridad hídrica. Como ustedes saben, ustedes están, entendemos, en un proceso de actualización del instrumento que es el Plan de Gestión de Recurso Hídrico de la Cuenca, y como parte de, digamos, la visión hacia la cual están orientando todo este proceso de actualización tiene que ver con la seguridad hídrica. Y como parte de la incorporación o el fortalecimiento de este enfoque, se ha identificado que hay algunos ejes o líneas de acción que no logran abordar en su integridad estas diferentes líneas de acción de la seguridad hídrica. Y en ese sentido, el proceso de actualización busca una correspondencia entre las líneas de acción de la seguridad hídrica y aquellas contempladas en la política y estrategia nacional de recursos hídricos. Entonces, digamos que va por ahí, digamos, la necesidad del proceso de actualización de este instrumento.
En relación a lo planteado por Saúl, en efecto, hay la necesidad, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de cultura del agua, definitivamente no estamos hablando de, yo creo ahí que hay como distintos niveles, ¿no es cierto? Y las estrategias para trabajar en esos distintos niveles entonces tienen que ser también distintas. Cuando hablamos de cultura del agua, ¿no es cierto? Por lo general estamos hablando de la población en su conjunto, ¿no? Del conjunto de usuarios en sus distintos usos, ¿sí? Pero, digamos, si estamos hablando también ya de tomadores de decisión, es decir, de aquellos quienes tienen que asignar recursos para una mejor y mayor disponibilidad del recurso hídrico, entonces estamos hablando de hacer incidencia, ¿no es cierto?, sobre aquellos quienes tienen que tomar la decisión en ese sentido. Una de las lecciones aprendidas, seguramente ustedes mejor que yo pueden dar cuenta de ello, tiene que ver con compartir información sobre la necesidad, no solamente para quienes estamos solicitando como usuarios, no sé, me pongo yo, no sé, me voy a poner como usuario minero, ¿sí? Como usuario minero, puedo pedir, ¿no es cierto?, a todos que vayamos generando una mayor conciencia en relación a mejorar la calidad del recurso, ¿sí? Bueno, unos podrían decir, los mineros hablando de calidad, ¿no? Pero podría ser, ¿no? Digamos que hay la necesidad de impulsar una mejora en las intervenciones para disponer de agua de calidad. Y en ese sentido, entonces, tengo que realizar acciones de incidencia con aquellos que van a tomar decisiones para finalmente definir qué intervenciones puedo desarrollar, pero yo creo que una manera de sensibilizar es mostrando cuál puede ser el impacto de no tomar las decisiones adecuadas ahora en en ese grupo de usuarios, ¿sí?, que no está cambiando su manera de hacer las cosas. ¿Cuáles podrían ser los impactos? Y por lo general es importante ponerle números a esos impactos, porque creo que es una manera en la que los tomadores de decisión logran interiorizar en sus intervenciones, en su balance digamos, de cuentas, finalmente, cuánto les va a costar, ¿sí?, el no tomar decisiones ahora sobre mejorar las condiciones de calidad del recurso, ¿sí?, y qué impacto va a tener en el desarrollo de su actividad. Y digo acá, por ejemplo, ¿no? Sabemos que el mercado mundial y todo el tema de seguridad alimentaria cada vez más está demandando alimentos orgánicos, ¿no es cierto? Y los alimentos orgánicos requieren seguir todo un procedimiento, ¿no es cierto? Y requieren estar certificados. Y eso requiere entonces también que la calidad del agua con la cual se riega los cultivos, ¿no es cierto?, esté en las condiciones adecuadas. Sea además que hay, de cierto modo, desencuentros, podríamos decirlo así, porque sí, en algunos casos los usuarios agrarios advierten la necesidad de que en los centros poblados, ¿no es cierto?, se desarrolle la infraestructura necesaria para el tratamiento de aguas servidas, ¿no?, justamente por el impacto en los cultivos que desarrollan y viceversa, ¿no?, como menciona Saúl, hay una preocupación también de los usuarios de uso poblacional en relación a garantizar la calidad del recurso hídrico, en tanto desde la actividad agrícola también hay un impacto en las fuentes de agua para consumo humano. Entonces, hay un problema de ida y vuelta. Para los dos es una preocupación. ¿Cómo podemos poner como todas las cartas sobre la mesa y vamos como identificando aquellas acciones que podamos ir implementándolas? Y ahí creo que hay un segundo elemento a tomar en cuenta que tiene que ver con cómo identificamos acciones que sabemos que deben tener, algunas seguramente van a tener resultados en el mediano y largo plazo, pero también identificar acciones en el corto plazo que signifiquen un incentivo para quienes están tomando decisiones sobre este particular. Voy encontrando beneficios, aquel cambio en mis prácticas, en mis costumbres, que contribuyen justamente
a este enfoque de seguridad hídrica, a este proceso de gestión integral del recurso hídrico. Entonces creo que hay como varios elementos que uno puede tomar en cuenta. En relación a la cantidad, creería que hay un aspecto también importante que tiene que ver con, por ejemplo, todo el tema, nos has dicho, estos problemas que tienen sobre la sedimentación en la infraestructura, digamos, que se ha desarrollado para poder garantizar la disponibilidad del recurso hídrico. Decíamos hace un momento sobre esta posibilidad que se tiene de desarrollar inversión, ¿no es cierto?, inversión pública para la recuperación de servicios ecosistémicos. Entre las inversiones públicas que se pueden desarrollar para la recuperación de servicios ecosistémicos también está, por ejemplo, todo el tema de control de erosión de suelos. Y sabemos que es parte de la problemática asociada a todo este tema de sedimentación. No obstante, seguramente habrá que realizar intervenciones adicionales ya en la infraestructura en sí misma por toda aquella sedimentación que se encuentra y que está justamente, como bien precisaba Saúl, impactando finalmente en la disponibilidad de la cantidad del recurso. Y entonces necesitamos ir mirando como qué intervenciones podemos ir haciendo, ¿no es cierto?, para ir facilitando en este contexto de estrés hídrico, facilitando el acceso, la disponibilidad, tomando en cuenta también los costos que ellos implican, pero también los beneficios, ¿no? Es importante valorar los beneficios sociales. Muchas veces solamente valoramos este beneficio económico, pero también hay un beneficio social que tiene un costo y que es importante ponerlo entre las sumas y restas para tomar decisiones, ¿no? Entonces, creo que ahí hay unos elementos importantes. Sí, es importante reconocer este avance que se viene impulsando desde las empresas prestadoras de servicios en relación a la implementación de proyectos referidos a mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Sería interesante con todo el know-how, con todas las lecciones aprendidas que se han desarrollado desde este grupo, desde este sector, cómo poder avanzar también en otros sectores, probablemente desde la cuenca Quilca-Chili, con el trabajo que se ha venido desarrollando, se pueden intercambiar experiencias en este tema, ¿no? En todo caso, es como una invitación a hacer algo sobre el particular. Ok, dicho esto, me parece interesante estas reflexiones que ustedes han planteado, creo que ayuda a ir atendiendo esas necesidades de reflexión, de diálogo en relación a las particularidades de la cuenca. Vamos entonces a compartir la presentación del día de hoy. Sí, Pamela, por favor, nos permites tener el acceso para compartir la pantalla. Perfecto. En tanto vamos compartiendo la presentación, recuerden que para la sesión del día de hoy, justamente, creo que no compartió, ¿verdad? No, ahora me parece. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Bien, decía que recordemos que para la sesión del día de hoy justamente se les había solicitado que puedan hacer lectura de un informe de las Naciones Unidas referido al tema de desarrollo sostenible, en particular mirando el recurso hídrico. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de revisar esta lectura y si puede compartir algunas de las ideas que han podido recoger de la lectura de este documento. ¿Alguien se anima a compartir esta información? Solo para recordar que estamos ya ahora entonces en la unidad didáctica número 2, gestión institucional de los consejos de recursos hídricos de cuencas orientado al desarrollo sostenible. ¿Alguien que quiera, como decía, compartir algunas reflexiones en torno a la lectura encargada? A ver, Yulisa, no sé si Yulisa has podido revisar este documento que se encargó como parte de los ejercicios para la sesión del día de hoy. Buenas tardes, no he tenido la oportunidad de leerlo. Ok, Yulisa. Bien. Valentín. Valentín. No te escuchamos, Valentín. Es importante, como les decíamos, que puedan revisar sus micros y digamos, la señal de internet para que no
no tengamos inconvenientes al momento de desarrollar la sesión. Recordemos que vamos a tener trabajos de grupo y que es importante que sus micros estén funcionando, ¿sí? Entonces, ¿alguien? Santos, Pino. No sé si te animas, Santos, a compartirnos algún comentario en torno a la lectura. Buenas, disculpe. Justo está el teléfono sonando. Sí, la lectura básicamente se basa en el desarrollo en relación al agua, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Este, que sobre todo que la participación de todos los actores es importante, ¿no? Y sobre todo el cuidado de este recurso hídrico en cuanto a la contaminación misma, ¿no? Y los procesos de gobernanza a nivel nacional del agua, ¿no? Fundamentalmente eso es lo que trata, ¿no? Ok, gracias, Santos. ¿Alguien más que quiera agregar algo a lo compartido por Santos? ¿Nadie? Ok, básicamente para recordar, en relación a la lectura, nos plantea una serie de reflexiones en torno a las dificultades justamente para implementar la gobernanza del recurso hídrico a nivel mundial. Parte de lo que nos plantea la lectura es que hay un conjunto de desafíos que tienen que ver, por ejemplo, con lo que habíamos conversado con anterioridad, ¿no es cierto? Como el crecimiento demográfico, la urbanización, todo el tema de políticas de seguridad alimentaria, el tema de políticas también en materia de energía, el comercio, la globalización, es decir, como una serie de elementos vinculados a la problemática mundial vienen impactando en relación al recurso hídrico y cómo también se vienen teniendo dificultades para atender estos desafíos desde la gobernanza, ¿no? Parte de una evidencia en este sentido tiene que ver con el hecho, por ejemplo, de cómo es que se han incrementado los conflictos en relación al uso del recurso, cómo es que se han incrementado también las desigualdades, cómo es que, por ejemplo, parte de la problemática a nivel mundial es que existen más del 20% de acuíferos en condiciones de sobreexplotación. Entonces, digamos que la lectura nos plantea una serie de reflexiones en relación a las problemáticas que se vienen enfrentando a nivel mundial en relación tanto a los aspectos sociales vinculados al acceso de agua para consumo y lo que significa esto en términos de su impacto en la salud de las personas, o digamos el impacto que también tiene en relación al, digamos, al acceso a los costes sanitarios, porque sabemos que las personas que finalmente se enferman no tienen, digamos, tienen que asignar sus recursos o destinar los recursos que podrían destinarlos para otras actividades en recuperar la salud, y esto va generando, como habíamos dicho en anteriores oportunidades, un impacto negativo. Denme un segundo que voy a conectar un ratito la máquina, que se le va la energía, un cinquito, por favor. Ok, perfecto. Entonces les decía que tenemos ahí, nos plantea este documento una serie de desafíos, como es que, por ejemplo, al 2050 el incremento por la demanda de alimentos va a incrementarse en un 60% en los países desarrollados y en un 100% en los países en desarrollo, o cómo es que desde la actividad de la actividad industrial, en tanto la población se incrementa, también se va a incrementar la demanda por distintos productos, y eso va a implicar, ¿sí? Disculpa, María Carmen Roland Valencia, ¿estás presentando algo? Porque no... No, ya. solamente estoy comentando lo Disculpa. referido a la lectura que se encargó. Y cómo es que entonces tenemos un incremento, ¿no es cierto?, para el 2050, un estimado de un 400% en la demanda del recurso hídrico también para atender estas distintas necesidades. Entonces, digamos que hay una serie de desafíos que
requerimos atender ahora, no esperar que, digamos, la situación crítica se presente. Se suma a esto lo que también hemos venido abordando en relación al contexto de cambio climático, a cómo es que se van a generar impactos, no solamente en relación a las condiciones de riesgo de desastre asociadas a la manifestación de eventos hidrometeorológicos, sino también a los cambios en la distribución temporal y espacial en relación a la disponibilidad del recurso y cómo esto va a impactar. Entonces, este documento nos advierte sobre, como decíamos, una serie de desafíos sobre los cuales tenemos que empezar a tomar acción, donde aun cuando se han tenido dificultades en relación a la implementación de la gobernanza, requerimos seguir avanzando en la incorporación de los diferentes actores en los procesos de toma de decisiones, en, digamos, la disponibilidad de los instrumentos de gestión necesarios, en facilitar procesos de coordinación, de generación de consensos. Es decir, hay una serie de intervenciones que requerimos desarrollar y justamente los consejos de recursos hídricos de cuenca, en particular cuando hablamos de la cuenca Quilca-Chili, podemos y requerimos desarrollar para avanzar en el desarrollo sostenible en nuestra cuenca como el espacio sobre los cuales nosotros de manera particular, o ustedes, ¿sí? Me incluyo porque soy de Arequipa, ¿sí? Ustedes tienen una tarea muy especial, muy prioritaria, estratégica, como lo hemos dicho, ¿no? Para compartir con ustedes entonces la presentación, sin perder de vista estas consideraciones que debemos tomar en cuenta para el desarrollo de la sesión. Como parte del contenido, rápidamente vamos a compartir este contexto de la gestión integrada del recurso hídrico y el desarrollo sostenible, que son parte de los desafíos que hemos presentado ya de manera introductoria. Esta contribución de los consejos de recursos hídricos para el uso sostenible de los recursos hídricos y finalmente cómo podemos ir conociendo justamente el desarrollo sostenible de las cuencas. Vamos a trabajar ahora en un ejercicio que nos permite medir, digamos, el avance en relación al desarrollo sostenible en los espacios de cuencas. Dicho esto, entonces, para iniciar con la presentación, si miramos el recurso como elemento estratégico para el desarrollo sostenible, habíamos advertido con anterioridad que el recurso es básico para cualquier actividad que querramos desarrollar en cualquier ámbito. Y en ese sentido, entonces, es importante garantizar su disponibilidad en cantidad, calidad y oportunidad. Su impacto en el desarrollo sostenible es estratégico, ¿no? El desarrollo sostenible es un objetivo que está compartido por todos los sectores. Todos aspiramos a contar con un desarrollo sostenible. El asunto es cómo identificamos cuál es el rol que nos corresponde para contribuir con relación a este tema, ¿no? Y miremos entonces el rol que nos toca también desde los consejos de recursos hídricos de cuencas y en nuestro rol de consejeros o en nuestro rol de secretaría técnica o en nuestro rol de autoridades administrativas de agua o de autoridades locales del agua. ¿Qué podemos hacer para contribuir entonces en el desarrollo sostenible? Decíamos que el recurso hídrico es estratégico para cualquier actividad en la que pensemos. Aquí podemos ver, por ejemplo, estos 17 objetivos de desarrollo sostenible y si miramos cada uno de ellos, de una u otra manera, considera el recurso hídrico como un elemento para garantizar el logro de ese objetivo. Si miramos de manera particular, el objetivo de desarrollo sostenible número 6, justamente referido a agua limpia y saneamiento, aborda, como lo vamos a ver más adelante, esta necesidad de implementar la gestión integrada de recurso hídrico como proceso que nos ayuda a encaminarnos hacia una seguridad hídrica. En estas imágenes, por ejemplo, podemos advertir cuáles han sido los avances de los países a nivel nacional en relación a la gestión integrada del recurso hídrico, a la implementación de este proceso de manera particular. Vemos cómo el Perú ha pasado del año 2018 al 2020 de un nivel bajo a un nivel medio bajo. Eso quiere decir que poco a poco vamos avanzando en este proceso de gestión integrada de recursos hídricos. La propia
consolidación, el avance en el proceso de institucionalización de los consejos de recursos hídricos de Cuenca es parte de estos pasos que estamos dando hacia la gestión integral del recurso hídrico. Tenemos, como hemos dicho, todavía muchos desafíos que superar, pero digamos que vamos un poco en esa ruta, ¿sí? Entonces, si uno mira, los invito a ingresar al informe, ¿no? Donde uno puede ver el progreso de la gestión integrada de recursos hídricos, si quieren ustedes mirar de manera específica qué niveles de avance tiene en sus distintos, en los distintos criterios que se consideran, como por ejemplo el tema de fortalecimiento institucional, el tema de instrumentos de gestión. Todo esto son parte de los criterios que se consideran para medir el avance de la gestión integral del recurso hídrico. Si hablamos de la gestión integral del recurso hídrico y el desarrollo sostenible, pues entendemos claramente que este es parte del proceso que requerimos llevar a cabo para garantizar un proceso que facilite la articulación y coordinación institucional, tanto de manera horizontal como de manera vertical. Ustedes, como Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, justamente facilitan este espacio de coordinación a nivel de la cuenca, pero también se soportan sobre distintos esfuerzos que se desarrollan a nivel local, como también espacios de coordinación y articulación para, digamos, lograr la implementación de distintos acuerdos, entre ellos los definidos como parte del instrumento de gestión, que es el Plan de Gestión de Recurso Hídrico, pero a su vez, como Consejo de Recursos Hídricos, ustedes requieren articular con diferentes instituciones a través de la Autoridad Nacional del Agua a nivel nacional para poder, digamos, incorporar o fortalecer las prioridades del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca en las intervenciones que se definen también desde el nivel nacional. Entonces necesitamos cada vez más mejorar estos mecanismos de articulación y coordinación. Esto significa a su vez garantizar esta complementariedad entre los instrumentos de gestión del desarrollo en el nivel local, en el nivel regional y en el nivel nacional, esta correspondencia que tiene que haber entre los instrumentos de gestión, entre, por ejemplo, el Plan Nacional de Gestión de Recursos Hídricos y los planes de gestión de recursos hídricos de cuencas que ustedes, por ejemplo, están actualizando, pero como a su vez deben de tener correspondencia con los planes de desarrollo regional concertado o los planes de desarrollo local concertado. Es decir, hay que facilitar estos mecanismos de articulación. Son temas que también vamos a abordar con mayor detalle más adelante. Si miramos al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, pues sí tiene, como decimos, responsabilidades específicas que contribuyen a fortalecer este desarrollo sostenible o avanzar, diríamos, en este desarrollo sostenible. Si pensamos, por ejemplo, desde el ámbito social, por ejemplo, los consejos pueden promover la participación activa en los procesos de planificación, que como bien sabemos tienen que ver con los procesos de toma de decisiones. Y si entonces necesitamos desarrollar mayores esfuerzos para involucrar la participación de más actores porque no están sentados en la mesa todos los que deben de estar o no están adecuadamente representados todos los que deben estar representados, pues necesitamos desarrollar acciones de fortalecimiento en diferentes niveles para que esta cadena de representación se dé de la mejor manera y avancemos entonces en un proceso participativo fortalecido, involucrando intereses y necesidades de los diferentes actores. A nivel económico podríamos hablar de estas acciones que se promueven para la coordinación y concertación en torno al aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos desde los diferentes usuarios en los diferentes sectores, ¿no? Nos mencionaban, por ejemplo, esta necesidad de establecer consensos, por ejemplo, entre este uso más de carácter social, que es el uso para consumo, y el uso económico como el aprovechamiento del recurso para el desarrollo de la actividad y cómo mejorar entonces la calidad del recurso para evitar los impactos que pueden generarse en estas distintas actividades. Entonces, parte de los mecanismos o de las acciones de coordinación y concertación que requerimos implementar en la cuenca. En materia ambiental, por ejemplo, el Consejo de Recursos Hídricos debe promover la conservación del recurso, siendo siempre vigilantes de su calidad y de sus condiciones naturales en su entorno, ¿no? Entonces, hay también una tarea que tienen los consejos de recursos hídricos en esta materia y que cuando hablamos del Consejo de Recursos Hídricos hablamos de todos sus miembros y de lo que pueden hacer también
cada uno de los miembros del Consejo de Recursos Hídricos en su calidad de consejeros y de representantes de los usos respectivos, ¿no? De la misma manera, es importante considerar lo establecido recordemos que cuando abordamos la Ley de Recursos Hídricos hacíamos mención a uno de los principios que recoge la ley o que establece la ley en relación al uso del recurso, y está el principio de sostenibilidad, ¿no es cierto?, en donde justamente se trata de que el uso y la gestión sostenible del agua implica la integración equilibrada de los aspectos socioculturales, ambientales y económicos en el desarrollo nacional, así como la satisfacción de las necesidades actuales y de futuras generaciones. Solamente para no perder de vista, y que además, como ustedes bien han dicho, todos estos principios son los que deben orientar cada una de las decisiones y de las acciones que se desarrollan en la cuenca. Hay también este rol en relación a la articulación para la elaboración de los instrumentos, como son los planes de gestión de recursos hídricos, que deben considerar estos tres componentes, ¿no? El componente social, el componente económico y el componente ambiental. En la elaboración del instrumento deben de considerarse de manera equilibrada, ¿no es cierto?, para contribuir a ese proceso de desarrollo sostenible. Permite además la participación, como habíamos dicho, de los diferentes actores, tomando en cuenta justamente aquello definido desde el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos y en ese sentido recogiendo las necesidades e intereses de todos los grupos. Dicho esto, entonces, tenemos aquí la necesidad de mirar a la cuenca como un espacio, un territorio que se desarrolla, como habíamos precisado, en condiciones de sostenibilidad. Esto es importante, o para ello es importante tomar en cuenta que en el proceso de desarrollo de la cuenca debemos procurar el bienestar humano, la integridad del ecosistema, es decir, cómo aprovechamos el recurso sin impactar de manera negativa en el funcionamiento, en el equilibrio del ecosistema y en la generación de mejores condiciones económicas. Digamos aquí que hay estas distintas aristas de las que habíamos indicado que toma en cuenta el desarrollo sostenible. Hay también, como les había compartido, herramientas que permiten medir qué tanto en una cuenca se está avanzando en relación a este tema. Y para eso hay una herramienta particular que vamos a conocer el día de hoy, que es el Índice de Desarrollo Sostenible de Cuencas. Este índice permite medir distintos elementos que nos permiten tener una mirada sobre cómo vamos avanzando en relación al desarrollo sostenible. Un primer indicador que toma en cuenta este índice está vinculado al indicador de hidrología, de manera particular, toma en cuenta lo relacionado a la disponibilidad de agua en términos de cantidad como en términos de calidad. Otro indicador que toma en cuenta es, en materia de medio ambiente, está relacionado, por ejemplo, a la cobertura de áreas naturales, considerando que las áreas naturales permiten un manejo estratégico de zonas de conservación para garantizar el funcionamiento de los ecosistemas que hay en un territorio de manera particular, ¿no? Un siguiente elemento tiene que ver con el indicador de vida humana, que está relacionado al índice de desarrollo humano. Recordemos que este índice de desarrollo humano considera elementos como niveles de pobreza, el tema de acceso a educación, es decir, distintos criterios. Y otro indicador referido a políticas públicas, que está relacionado a la inversión en la gestión integrada del recurso hídrico. Entonces, lo que vamos a hacer, conociendo que este índice de desarrollo sostenible en cuencas toma en cuenta estos distintos indicadores, vamos a hacer un ejercicio para conocer qué tanto hemos avanzado en nuestra cuenca, en la cuenca Quilca-Chili, en relación a estos temas. Vamos entonces a conformar 5 grupos, cada uno va a abordar un indicador de manera específica. Cabe precisar que el trabajo de este índice implica, digamos, recoger datos puntuales sobre cada uno de los aspectos que aborda el indicador. No obstante, sabiendo que no tenemos como el tiempo y la disponibilidad para poder recoger toda esta información, lo vamos a trabajar básicamente desde una aproximación, desde su percepción, desde cómo ustedes ven que se están trabajando cada uno de estos temas, pero además poniendo énfasis de manera particular
en los actores vinculados a estos indicadores y cómo es que podríamos trabajar con estos actores, o de los instrumentos que impactan sobre estos indicadores y entonces cómo podríamos trabajar tomando en cuenta estas articulaciones que hay sobre el indicador con actores y con instrumentos de gestión. Para ello, como les decía, vamos a conformar 5 grupos. El grupo 1 se va a hacer cargo del indicador de hidrología y van a ver el tema de disponibilidad de agua, es decir, de cantidad, disponibilidad de agua per cápita. El grupo 2 de hidrología también, pero va a ver el tema de calidad. El grupo 3 va a ver el tema de medio ambiente y cobertura de áreas naturales. El grupo 4, el tema de políticas públicas e inversión en gestión integrada de recursos hídricos. Y el grupo 5, el tema de vida humana, que tiene que ver con el índice de desarrollo humano. Como es usual, para este trabajo vamos a ingresar a los Jamboards que van a ser distribuidos por el chat una vez que hayamos conformado los grupos. Quiero, junto con ustedes, voy a compartir nuevamente mi pantalla para que junto con ustedes podamos revisar justamente este Jamboard. ¿Cómo está estructurado el Jamboard para que ustedes puedan trabajar? Básicamente para recordarles que en el caso de los grupos, Pamela nos va a ir apoyando en compartir en los chats cada uno de los Jamboards para que ustedes puedan hacer el trabajo correspondiente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, para la cuenca Quilca-Chili, tenemos a ver, no está conectando, denme un segundito. Se está demorando en conectar. Quiero mostrarles la matriz, porque lo que ustedes van a recibir en cada uno de los links de Jamboard es una matriz con la información. Perdón, ¿me están escuchando? Sí, se Sí, escucha. se escucha, pero está demorando en cargar. Ah, ya. Yo dije, ya se me cortó la señal, ya estaba hablando sola una hora. Ya. No, estamos bien. Entonces, solo que se está perdiendo la señal y si corto para que vuelva a coger la señal no me va a cargar el archivo. Pamela, no sé si tú me puedes ayudar entrando, por favor, a Jamboard y compartiendo tu pantalla. Un cinquito. Sí, dame Dejo de compartir entonces para poder ingresar. Pamela nos va a ayudar mostrándonos la pantalla justamente, por ejemplo, del grupo 1, donde ustedes van a poder visualizar el Jamboard. Y como les adelantaba, ahí lo que vamos a tener es una tablita, ¿sí? Donde ustedes van a poder identificar, voy a ir explicándoles, denme un segundo, mientras Pamela comparte. Ahí está, perfecto, muchísimas gracias, Pamela. Entonces, como les decía, tenemos estas matrices, ¿sí? Donde está en la primera columna el indicador que nos corresponde trabajar, en este caso el de hidrología, que tiene que ver con disponibilidad de agua per cápita en la cuenca. Y lo que requerimos aquí es, como parte de la segunda columna, identificar cuáles son los actores vinculados a la gestión del agua que tienen influencia sobre este indicador en la cuenca Quilca-Chili. A ver, ustedes que conocen su cuenca, que trabajan de manera activa en la cuenca, ¿cuáles son los actores que están directamente involucrados o que tienen influencia sobre este indicador? Si podemos mencionar los 3 principales. En la siguiente columna lo que queremos es que ustedes identifiquen cuáles son los planes o instrumentos, entiéndase por favor también instrumentos de gestión, ¿sí? De desarrollo local o regional, que desde su punto de vista impactan de manera, digamos, significativa en este indicador de disponibilidad de agua. Si conocen algún instrumento, mencionar al menos 3, los principales, ¿sí? Que ustedes identifiquen como instrumentos que impactan de manera significativa en esta disponibilidad hídrica. Y finalmente, en torno a esa identificación, ¿de qué manera ustedes creen que la gestión integrada del recurso hídrico
digamos, ayuda a la articulación en la toma de decisiones de estos actores para, digamos, fortalecer las condiciones de sostenibilidad en la cuenca, ¿sí? ¿De qué manera entonces la gestión integral del recurso hídrico ayuda en la articulación para la toma de decisiones entre los actores identificados? ¿De acuerdo? Lo propio vamos a tener en relación al indicador de hidrología de calidad, al de medio ambiente, al de políticas públicas y al tema, al tema social desde el índice de desarrollo humano. ¿Ok? Entonces, vamos, tenemos, Pamela, ¿nos podemos dar 30 minutos? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces tenemos 30 minutos para desarrollar este trabajo de grupo. Como siempre, voy a yo ingresar a cada una de las salas para poder orientar sobre cualquier inquietud. Por favor, como es usual en ustedes, que son uno de los grupos más activos, más participativos, les pido que una vez que entren al grupo, no olviden, por favor, prender sus cámaras, prender sus micros, estar siempre activos, saber quién hace moderador, quién comparte en la pantalla el Jamboard para que todos puedan ir mirando lo que van trabajando. Entonces, nuevamente, aprovechemos el espacio para ir reflexionando sobre temas es para nuestra cuenca y en ese sentido vamos identificando algunos insumos que seguramente nos pueden ayudar para las diferentes tareas que tenemos en la cuenca, ¿sí? Entonces, los invito a participar de manera activa como lo hacen siempre. Voy a acercarme a cada una de las salas y espero verlos ya con sus Jamboards abiertos y con sus cámaras abiertas y con los micros prendidos, ¿ok? No olviden que el tema de participación es sumamente importante, es parte de los criterios de evaluación. Se considera la participación en clase, la participación en los grupos de trabajo, la participación en cada uno de los ejercicios, así es que los invitamos a continuar con ese espíritu participativo. Muchas gracias, entonces vámonos a las salas, nos encontramos ahí. Gracias, Pamela, nos llevas entonces. ¿Qué tal? A ver, se nos ha ido el tiempo así súper rapidito. Hasta a mí se me ha ido el tiempo rápido. He estado conversando con cada uno de los grupos sobre algunos temas tan interesantes que no me ha dado el tiempo para entrar a todos. Me faltó el grupo 3, así es que ahí ya vamos a conversar cómo vamos a hacer con el grupo 3 sobre la presentación. A ver, entonces, para poder, alguien está compartiendo su pantalla, que es el grupo 4. Si dejamos de compartir la pantalla, Valentín, por favor. Gracias, Valentín. Dejamos de compartir porque vamos a iniciar la plenaria y para la plenaria vamos a ceder la palabra al primer grupo. En este caso, le damos la palabra a Juan Jesús, por favor, para que presente los resultados del grupo 1, ¿sí? Y si es el propio Juan Jesús o alguien del grupo que quiera apoyar con compartir la pantalla. Perfecto, Vanessa, muchísimas gracias. Entonces, Juan Jesús, ¿te escuchamos? Tu micro está apagado, Juan Jesús. Gracias. A la pregunta de actores vinculados a la gestión del agua que tienen influencia sobre este indicador, mencioné 3, hemos mencionado algunos. El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca como ente que agrupa a varios entidades que usan el agua, juntas de usuario también sobre lo mismo, operador mayor refiriéndonos a Autodema, Sedapar como empresa del agua, comunidades campesinas. Esta empresa y estos operadores obviamente influyen en la disponibilidad del agua. Planes de desarrollo locales, regionales que impactan este indicador. Bueno, no solamente planes, también hemos tomado algunos artículos de la ley. En principio hemos anotado plan de aprovechamiento de disponibilidad hídrica, ley de recursos hídricos, derechos de uso del agua, caudal ecológico y uso eficiente del recurso hídrico, plan de descarga de represas, que es otro documento también que tiene que ver con ello. A la tercera pregunta, ¿de qué manera ayuda
la gestión integrada de recursos hídricos, a la articulación de la toma de decisiones de estos actores, a la organización de los actores en la planificación de la distribución del agua a cada usuario con equidad, transparencia y garantizando obviamente la seguridad hídrica. Es lo que hemos trabajado. Perfecto, Juan Jesús, muchísimas gracias. Vamos entonces a cederle la palabra al grupo Kenny ahí haciendo barra a Juan Jesús. Vamos a ceder la palabra entonces al grupo 2, a Florentino Ordóñez, por favor. Si Florentino puedes compartir la pantalla para poder a ver, ver un momentito, y por los favor. resultados. Sí, Florentino, no sé si necesitas que alguien de tu grupo te apoye compartiendo la pantalla. A ver si es posible, la colega que logran ver ahí la pantalla. Aún no. No, yo comparto Ya. Florentino. Ya, por favor. Ahí un ratito. Ya, ¿se ve? Sí, sí se ve. Ya, ok. Ya. Buenas tardes con todos. Colegas, en el grupo 2 hemos tocado el indicador de desarrollo sostenible de cuencas y en el tema en concreto es lo que es la calidad del agua superficial. La pregunta 1, actores vinculados a la gestión del agua que tienen influencia sobre este indicador, mencionar 3 principales. Hemos identificado 4. Uno de ellos es la Autoridad Administrativa del Agua y las salas, el ALA Chile en concreto, SEDAPAR, Autodema, lo que es la calidad en embalses, que ellos tienen su propio laboratorio, también hacen monitoreos, y también a Geresa, la Gerencia Regional de Salud, ¿no? Tiene que ver también con la calidad. En cuanto a la segunda pregunta, planes de desarrollo locales, regionales que impactan este indicador. Mencionar 3, hemos identificado 4. Uno es el plan de gestión de recursos hídricos de la cuenca Quilca-Chile, que ahí están las orientaciones en cuanto a la calidad de agua. Tenemos también el PONDI de Autodema, como operador mayor también tienen ellos un plan de operación, mantenimiento y desarrollo de infraestructura hidráulica, que reitero, tienen un laboratorio para ver los embalses. Tenemos los POI, el Plan de, Operativo Institucional de las salas, el ALA Chile y la Autoridad Administrativa, que también contempla los monitoreos anuales de la calidad del agua a través de los ECAS. Y tenemos también un plan de control de calidad de aguas residuales que lo maneja SEDAPAR en convenio con Cerro Verde, ¿no? Para ver todo lo que es los vertimientos que evalúan ellos. ¿Y de qué manera ayuda la gestión integrada de los recursos hídricos a la articulación en la toma de decisiones de estos actores? Como sabemos, en el Consejo de Cuenca Quilca Chile se ha conformado un grupo técnico, una mesa de trabajo, donde participan todos estos actores para ver el tema de calidad. Y se reúnen, tengo entendido, creo que es cada mes, en promedio aproximadamente, donde ahí todos brindan información real de sus sectores en cuanto a los monitoreos, brindan información actualizada y con esos resultados toman decisiones para ver dónde hay todavía puntos débiles o vulnerables para seguir monitoreando durante el año, ¿no? Eso sería nuestro aporte del grupo 2. Gracias. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Florentino. Vamos a dar espacio al grupo 3 y solamente en este caso, y solamente por ahora, ustedes van a poder elegir quién del grupo 3 va a exponer. A ver, ¿quién del grupo 3 podría compartir los resultados, por favor? No se peleen, no todos a la vez, uno por uno. A ver, si no voy a tener que elegir yo, ¿ah? A ver, Berly, por favor, ¿podrías compartir los resultados del grupo 3? Saúl ha compartido su pantalla. Entonces, Berly, tú compartes los resultados del grupo y Saúl te está apoyando en compartir la pantalla. Berly, no te escuchamos. Saúl, ¿alguien más de tu grupo que podría compartir los resultados? Berly, sí, ¿ya? Sí, bueno, perfecto. Sí. Ya, bueno, en este trabajo grupal nos tocó el tema, ¿no? de medio ambiente, cobertura de áreas naturales, ¿no? Entonces, en la primera pregunta, que dice sobre actores vinculados a la gestión del agua que tienen influencia sobre este indicador, ¿no? Hemos
identificado, ¿no?, que es Cernam, Serfor, Agrorural, asociaciones de alpaqueros y como también, ¿no?, comunidades campesinas, ¿no? En el siguiente, ¿no?, que es planes de desarrollo locales regionales que impactan este indicador, ¿no? Bueno, ahí le hemos identificado el plan de desarrollo regional y el plan de desarrollo de lo provincial, ¿no? Y bueno, también, ¿no?, los apoyos del Cernam, Serfor, la Urrual, ¿no? Y la zona ecológica, bueno, en la tercera, lo que es de qué manera ayuda la gestión integral de recursos hídricos a la articulación de la toma de decisiones de estos actores. Bueno, más que todo, teniendo claro los roles y funciones de cada uno de los actores, ¿no? Ese es con referencia, ¿no?, al grupo 3, ¿no?, que nos tocó sobre cobertura de áreas naturales. Cobertura de áreas naturales. Perfecto, Berly. Muchísimas gracias a Berly y a Saúl por su participación en la presentación de estos resultados. Al grupo 4, entonces le damos la palabra a Valentín Orcón, por favor. Si alguien puede apoyar a Valentín en caso necesite compartir la pantalla, si es que no pudiera hacerlo él. Roland, perfecto, Yo Roland está apoyando. Sí, Valentín tenía problemas con el audio. Ya, Juan Carlos, entonces, por favor. Juan Carlos, si por favor pudieras presentar los resultados. Tu micro estaba apagado, Juan Carlos. Ahora sí. Sí, buenas tardes con todos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, a mi grupo nos tocó políticas públicas y el indicador de desarrollo sostenible de cuencas, donde dentro de los actores hemos ubicado a 3 principales, que son el gobierno regional de Arequipa, la SUNAS y los gobiernos locales de agua potable y pasas marginales. No lo veo bien. ¿Podrías agrandarlo? No veo. Hay una lupita a tu lado izquierdo, Roland, ahí. Dale clic a la lupita. Ahora sí, ya. Después está el Consejo de Recursos Hídricos de Cuencas, CEFOR, el Ministerio de Agricultura, a través del ANA, que financian los consejos de recursos hídricos, a través de la Secretaría Técnica y proyectos de modernización. Dentro de los planes de desarrollo locales regionales que impactan en este indicador, hemos detectado el plan de desarrollo concertado de la región Arequipa, después el plan de desarrollo regional y provincial, el plan estratégico de agua potable y desagüe, el plan maestro de la Reserva Nacional de Salinas y Agua Blanca, y el plan de gestión de la cuenca Quilcachil. ¿De qué manera ayuda a la gestión integrada de los recursos hídricos? La articulación para la toma de decisiones, vemos que es el proceso que enlaza a los actores y los planes. Después, ayuda a la conservación y mitigación de los impactos ambientales y el cambio climático. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y finalmente le damos la palabra al grupo 5, a Piero, por favor. Piero, si puedes compartir los resultados. Quizás, Andrés, ¿lo puedes apoyar compartiendo la pantalla? Salvo que Piero lo pueda hacer directamente. Ok, perfecto, Andrés. Muchísimas gracias. Piero, entonces. Buenas tardes. A nosotros del grupo 5 nos ha tocado índice de desarrollo humano, lo que es indicador de desarrollo sostenible de cuencas, basado en lo que son ingresos, esperanza de vida y nivel de educación. Dentro de los actores vinculados a la gestión del agua que tienen influencia sobre estos indicadores, hemos podido identificar a lo que es EGASA, porque nos genera lo que es energía eléctrica para la población, lo cual permite de repente mejorar los ingresos porque permite hacer industria. También hemos identificado lo que es EDAPAR, porque a través de su servicio de agua potable mejora la calidad de vida, a través del consumo de agua de mejor calidad,
y también lo que es el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, porque planifica el uso sostenible y racional del uso del agua. En lo que es planes de desarrollo locales, regionales que impactan en este indicador, hemos podido identificar lo que son los mecanismos de retribución por los servicios ecosistémicos, que nos permite asegurar la disponibilidad de agua en cantidad. También tenemos lo que es el plan de gestión de los recursos hídricos de la cuenca Quilca-Chili, que es donde se establece que también se deben realizar monitoreos de la calidad de agua en lo que son los embalses. Y también tenemos, hemos identificado Autodema, que es el operador de la infraestructura hidráulica mayor, ¿no?, de toda la cuenca, que es el que hace el plan de descargas. Y de lo que es, de qué manera ayuda la gestión integrada de los recursos hídricos a la articulación de la toma de decisiones de estos actores, hemos podido ver que nos permite la concertación del uso sostenible del agua o la gestión sostenible del recurso hídrico, nos permite planificar el uso y garantizar el recurso hídrico en la cuenca, asimismo como articular con el gobierno regional, gobiernos locales, para el financiamiento de algunos proyectos que son necesarios dentro de la cuenca, ¿no? Esos son lo que hemos podido identificar nosotros, el Grupo 5. Excelente, excelente, Piero. Muchísimas gracias por compartir los resultados del Grupo 5. A ver, hemos podido entonces, a partir de los distintos grupos que han trabajado, los distintos indicadores, aproximarnos de cierto modo a cómo es que hay diferentes actores involucrados en cada uno de estos indicadores que nos ayudan a avanzar hacia, digamos, la gestión sostenible del recurso hídrico. En ese sentido, ustedes mismos han identificado ciertos actores que tienen más incidencia sobre un determinado indicador versus otros. Por ejemplo, vemos Autodema, que aparece en algunos casos como es en el indicador de cantidad, o en este último referido al índice de desarrollo humano, o vemos, por ejemplo, a CERNAP, a CERFOR, que aparecen más en el tema de medio ambiente, vemos cómo aparece SUNAS y CEDEPAR también en otros indicadores. Entonces, vemos cómo ustedes van identificando estos distintos actores estratégicos para empezar a abordar estos temas que se constituyen en desafíos, como ya lo manifestaron ustedes hacia el inicio de la sesión. Han identificado también instrumentos bastante interesantes que pueden contribuir o que tienen incidencia en cada uno de estos indicadores, y por lo tanto, entonces significa que debemos procurar una mejor articulación con esos instrumentos para que nuestros planes de gestión de recursos hídricos tengan correspondencia con esas prioridades o intervenciones que se prevén en el marco de esos instrumentos o que se regulan dependiendo de qué tipo de instrumento estemos hablando. Entonces necesitamos hacer incidencia con quienes toman decisiones en la aprobación, en la elaboración de esos instrumentos. Y finalmente identificamos también cómo es que la gestión integral del recurso hídrico contribuye, ¿no es cierto?, a facilitar espacios de coordinación, de participación, de generación de consensos, de toma de decisiones con la planificación, para poder avanzar en cada uno de estos indicadores que definitivamente también requiere el propio proceso de financiamiento, de conocimiento, ¿no es cierto?, de tener claros los roles y funciones. Vemos también esta participación que tienen la Autoridad Administrativa del Agua, el ALA, en algunos de los temas que ustedes han, o indicadores que ustedes han examinado. Rápidamente, por favor, porque tenemos que ir a iniciar la otra sesión. Rápidamente quiero compartir con ustedes la información del, ojalá que me levante aquí, primero voy a ver, por favor. Rápidamente, solamente invitarlos a ustedes a poder hacer los ejercicios que ustedes van a poder encontrar en la plataforma, referidos, como bien saben, a compartir sus comentarios, preguntas, inquietudes en torno al tema que hemos abordado el día de hoy. Lo propio con relación a, déjenme un ratito, quiero saber que me puedo ir acá al módulo 1. No. Un cinquito, por favor. Aquí. Ya.
Les decía, entonces empezamos con sus aportes o esperamos sus aportes para lo que es esta sesión número 3 en lo que corresponde a sus impresiones, a sus comentarios. El ejercicio que esperamos para la siguiente sesión es una encuesta. Como parte de haber finalizado esta sesión 1, el ejercicio es que ustedes puedan responder a una encuesta vinculada justamente al Consejo de Recursos Hídricos de Cuencas del cual ustedes forman parte, ¿sí? Y como un ejercicio antes de la sesión, les pedimos por favor puedan ingresar al Jamboard y responder a la pregunta. Voy a compartirla en este momento, ¿sí? Es una pregunta puntual. Ustedes saben que hacen uso de las... No compartió. Hacen uso de las notas adhesivas para poder compartir sus comentarios. Decía que básicamente responder esta pregunta: ¿cómo podemos asegurar que las decisiones del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca y del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca se ajusten a las políticas de desarrollo y se articulen con los intereses de los actores locales? Pueden ustedes proponer una estrategia, alguna actividad. ¿Qué podemos hacer para poder facilitar o asegurar esta articulación con las políticas de desarrollo como con los intereses locales en relación a las decisiones desde el Consejo de Recursos Hídricos y desde el Plan de Gestión de Recurso Hídrico de la Cuenca? Entonces los invitamos a responder estas preguntas, por favor. Las tienen ustedes en la plataforma. Los invitamos entonces a participar activamente. Me despido de ustedes, un fuerte abrazo para todos y todas. Nos vemos el siguiente martes a esta misma hora. Muchísimas gracias.